Hola, buen día. Hola, buenos días. Ya nada más un minuto más y ahorita empezamos. Buenos días. Vamos a empezar ya. Bueno, empezamos. Buenos días, mi nombre es Erika Salinas Valadez y estoy nuevamente con ustedes. Estamos trabajando con el municipio de Tlalnepantla de Bay en el programa de Voceras por la Igualdad y estamos trabajando en este día o en esta semana que han estado conmigo el tema de la prevención del embarazo en adolescentes. Esta plática viene dentro del eje de lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres, de la política de familias y sexualidades dentro de la prevención del embarazo y adolescentes. Bueno, ¿cuál es el propósito de estas pláticas que hemos tenido a lo largo de ya prácticamente 8 o 15 días? Es prevenir el embarazo en adolescentes. Digo, en nuestro país actualmente familias tienen diversas formas de integrarse y vivir como tales. Recordemos que no tenemos ya un solo modelo tradicional. Y también esto implica que nuestras sexualidades son tan diversas, ¿sí? Y es por eso que, y por el hecho de que existen, las tenemos que abordar sin prejuicios y miedo para que, más que prohibir alguna, nos eduquemos y eduquemos también a todos nuestros adolescentes. ¿Por qué decimos nuestros adolescentes? Esto no es en un sentido de propiedad o decisión sobre ellas y ellos, sino apelando a la responsabilidad compartida que en tanto sociedad como país tenemos en un cuidado de bienestar. Ya hemos trabajado estos temas: igualdad, derechos sexuales, sexualidad, métodos anticonceptivos. Nos faltan estos, que es violencia de género, embarazo, relaciones y afectos y proyecto de vida. El día de hoy vamos a trabajar violencia de género. Hemos venido platicando a lo largo de estos días que nosotras y nosotros hemos sido construidos y construidas de acuerdo a nuestro contexto y a la parte cultural donde estamos viviendo. Esta parte es muy importante porque ancestralmente nos traemos todo un bagaje de
prejuicios y estereotipos que han sido heredados de generación en generación. Y en la parte de cómo compartimos nuestra sexualidad o cómo es nuestra educación sexual que hemos visto, recordemos que en nuestro país, nuestra cultura es de señalar las partes negativas, desgraciadamente, a lo positivo que hacemos como seres humanos. Entonces, tenemos que educar desmontando los estereotipos y roles tradicionales de género. ¿Qué es lo que debe de hacer una niña o una joven y qué es lo que debe de hacer un hombre o un joven? Que en este caso es que a la mujer se le cosifica, se le utiliza y el hombre está educado para hacerlo también. Entonces, esta parte es muy importante porque aquí podemos descubrir y podemos tener cuidado con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros alumnos, lo que seamos que estamos tomando la clase, porque podemos descubrir muchas cosas que están sucediendo a su alrededor, inclusive podemos prevenir un tema de trata. Entonces, este día, sí me gustaría que las personas que puedan compartir con nosotros lo que más se pueda, porque es muy importante que detectemos la violencia de género y cómo la vamos a prevenir. Sí, cualquier duda que tengan, podemos interrumpir, ya saben, y a ver, permítame. Podemos interrumpir y podemos, también compartir alguna experiencia, si es lo que desean. Bueno, la violencia de género es... Esto se mueve. De acuerdo a estudios que se han realizado por agencias... Sí, perdón. ¿Me hablaste, Adana? No, ¿verdad? Bueno, en estudios realizados en 21 países determinan que el 7 y el 36% de mujeres y entre el 3 y el 29% de los hombres dijo haber sido víctima de agresiones sexuales durante su infancia, siendo la tasa de abusos sufridos por los niños de 1.5 a 3 veces más que los varones. No significa que los hombres no sufren violencia y más en nuestra infancia, sino que las mujeres sufrimos más por nuestra condición de ser mujer, ¿sí? Las relaciones sexuales con violencia regularmente se desarrollan en situaciones abusivas. Hay alguien que tiene el poder y el control y van acompañados por procesos psicológicos que afectan la salud física, emocional y social de las personas. Por eso es muy importante tener la prevención y estar observando y cuidar, porque las secuelas que quedan de una violación sexual son para toda la vida. Las personas quedan marcadas, o quedamos marcados por la cuestión psicológica, pueden ser situaciones físicas y sociales y emocionales. Entonces, es muy complicado que se pueda sanar. No digo que no se pueda hacer, se puede sanar, pero lleva todo un proceso de toda la vida, ¿sí? Entonces, debido a toda esta problemática que se tiene en varios países, y México está dentro también, es que se tienen programas y políticas públicas específicos para la prevención, atención de la violencia hacia las mujeres, que también se le conoce como violencia de género. Aquí lo importante es que sepamos algunas señales que presentan los adolescentes para saber prevenir esta violencia y en esta etapa donde están despertando o donde están experimentando lo que es su sexualidad. Bueno, existen diferentes formas de violencia. Las relaciones sexuales en condiciones de violencia se caracterizan principalmente porque una o varias personas son afectadas en salud física, emocional y social y a través de acciones abusivas y de control. Esto generalmente va acompañado de ciertos procesos psicológicos que hacen de la situación un círculo vicioso, el cual es muy complicado de salir, es lo que les comentaba.
Bueno, sin saber los motivos, la frecuencia y los efectos que tiene la violencia no son los mismos para hombres que para las mujeres. Eso hay que tenerlo muy en claro. O sea, los efectos y la frecuencia en la vida no va a ser de la misma manera por el contexto en cómo hemos sido educadas y educados para una mujer que para un hombre. Es importante no olvidar la violencia en las relaciones de pareja, ya que es un problema complejo y que en la mayoría de los casos las más afectadas somos las mujeres. Este grave problema requiere de uno o de otro curso, requiere de muchos cursos para que lo entendamos, el tema muy complejo de la violencia, ¿no? Hay que recordar que la violencia tiene diversas formas y que tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida de violencia, a una vida libre de violencia que existe en nuestro país. Se promulgó en el año 2006. Por ejemplo, hay diversas formas de violencia que no solamente son los golpes, empujones, y ante esta problemática inclusive apenas se acaba de agregar la violencia cibernética, también porque era un tipo de violencia donde las están acosando, donde se está robando su identidad y donde desgraciadamente las enganchan para poderlas secuestrar o desaparecer. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita los tipos de violencia. Me dicen si ustedes, no se va a escuchar, ya me acordé. Ahorita se los paso. Déjenme, lo arreglo. Ahora sí ya. ¿Sí se escucha bien? Mi novio Sí, me se revisa escucha celular bien. porque cree que salgo con otros chicos y dice que soy una coqueta. Mi esposo me deja de hablar por muchos días cuando se enoja. Mi pareja dice que sale con otras personas porque dice que son más delgadas y guapas que yo. Mi esposo no quiere que salga con otras personas porque dice que me llenan la cabeza de chismes. Además dice que los aburro porque soy muy tonta. Dice que si no tengo relaciones con él me va a dejar por otra. Mi novio me golpeó porque fue a una fiesta sin él. Mi novio me pegó el otro día en la calle porque dijo que estaba de coqueta. Mi esposo no me da gasto porque dice que compro puras tonterías. Mi pareja me dijo que me va a correr de la casa porque él la pagó. Mi esposo me quita todo el sueldo porque dice que él es más listo para administrarlo. Si no se lo doy, me lo roba. Mi esposo me obliga a tener relaciones sexuales. Si no quiero, me pega hasta sacarme sangre. La Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, decretada en nuestro país en 2007, establece que todos estos tipos de violencia deben ser prevenidos, sancionados y erradicados de la vida de todas las mujeres en nuestro país. ¿Alguien conoce esta ley? ¿No? Bueno, pues esta ley se pueden acercar a su municipio porque también ahí tenemos una ley estatal y una local
y esta ley nos ampara a todas y todos, y sobre todo a nosotras las mujeres nos ayuda en situaciones que tenemos algún tipo de violencia. Estos ejemplos que nos dieron es de la vida cotidiana, porque tendemos a normalizar que hay ciertas bromas siguientes o ciertas situaciones por ser parte de que son pareja o que son matrimonio y que es normal, y no. Aquí ya vieron que hay situaciones muy claras donde no debe de suceder y es violencia. Entonces aquí están cuáles son el origen de esa ley, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre las mujeres, la CEDAW, que es la Biblia de las mujeres de nuestros derechos. Y no olvidemos que otro instrumento muy importante que está precisamente para este trabajo es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es conocida como la Convención Belén do Pará, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos sobre la violencia sexual? Los factores que favorecen el abuso y explotación sexual infantil se han documentado desafortunadamente que una de las formas de violencia sexual más graves son los abusos contra niños, niñas o adolescentes. Estos además suceden dentro del círculo familiar. Eso es muy lamentable y sucede de esa forma porque nos quedamos callados y pensamos que es normal que haya ese abuso sexual, que te toquen, que te digan que te quedes callada, callado, abusar de los niños sobre todo, y las niñas. Bueno, un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud mostró que entre el 1 y el 21% de las mujeres manifestaban haber sufrido abusos sexuales antes de los 15 años. En la mayoría de los casos por parte de varones miembros de la familia que no eran ni su padre ni su padrastro. Sin embargo, se dan casos donde incluso estos integrantes de la familia cometen abuso sexual infantil. Tomemos en cuenta que los tíos, que los hijos y las hijas cuando dicen que no se quieren quedar con alguien, hay que creerles, es importante y es indispensable. Un niño y una niña cuando están cometiendo un abuso sobre ellos nunca mienten. De hecho, los niños no mienten, nunca mienten. Si les damos más confianza en ese aspecto y creemos, no mienten. Ahí podemos evitar muchas cosas y podemos prevenir. Bueno, el abuso sexual infantil es considerado como delito de violencia sexual y comercio sexual. Tomamos en cuenta esto. Es un delito de violencia sexual y comercio sexual e implica la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Es un problema grave y complejo. Si queremos saber más del abuso sexual infantil, hay un estudio que se llama Limitaciones de la Intervención Estatal que se realizó por parte de la UNAM. Bueno, las expertas y los expertos nos han mencionado que existen varios factores que propician situaciones de abuso y explotación sexual infantil. Los factores pueden ser sociales y como la falta de conciencia sobre la niña o como sujetos de derechos. No sabemos que los niños y las niñas tienen sus propios derechos y que no se pueden ser personitas utilizadas, cosificadas ni tocadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños y las niñas son particularmente dependientes de las personas adultas encargadas de su protección. Entonces creemos que nosotras las estamos cuidando, pero son personas que sienten, que hablan y que también están expuestas a otras personas, ¿sí? La violencia sexual contra las niñas y los niños, el abuso y explotación infantil, los estereotipos de género, que era lo que venimos recalcando entre todos estos días, o la naturalización de los cuerpos como un objeto de la violencia como parte de nuestra sociedad, y en ello los medios masivos de comunicación tienen una responsabilidad muy grande, porque ellos nos educan y educan a todos nuestros adolescentes y desde pequeños, y nos dicen cómo deben de ser tratadas las niñas y los niños por medio de mensajes que nos están dando. La aceptación social de la violencia y el abuso del poder en las relaciones familiares, vecinales o comunitarias. La tolerancia o validación social o agresión física o incluso relaciones sexuales con niñas o niños. Se da mucho esa práctica, desgraciadamente, de abusar de los niños,
en niños indefensos, el desconocimiento de la trascendencia que tienen las vivencias en la infancia para el desarrollo y la vida de las personas, falsas creencias sobre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta, tolerancia social en la utilización de los niños, niñas o adolescentes en pornografía o en prostitución infantil. Costumbres que promueven el matrimonio temprano. El consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas ha demostrado ser un factor asociado al abuso infantil. Esas son las sociales. Y los factores familiares también influyen en esta situación, que es relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva e inequitativa, dificultad en la comunicación, distancia emocional, incapacidad para resolver a las necesidades del niño o la niña, falta de información sobre el desarrollo infantil, el desarrollo de la sexualidad, la violencia de género, niñas o niños en situación de desprotección o presencia de otras formas de violencia como la negligencia, maltrato infantil, el abandono, etcétera, y la presión económica. ¿Cuál es la consecuencia de la violencia sexual hacia las niñas y las niñas? Bueno, se han identificado algunas manifestaciones comunes que pueden presentar niñas o niños que han sido víctimas de abuso sexual. La ausencia o presencia de alguna de estas manifestaciones son síntomas, no comprueban por sí mismas si existe o no abuso sexual infantil. Sin embargo, es muy importante que conozcan las consecuencias y los síntomas causadas. Entonces, vamos a escuchar esto. Noté que mi hija con frecuencia tenía moretones en los brazos y las piernas sin razón aparente. Era una alumna permanentemente distraída, que no participaba en clase y se aislaba de sus compañeros. Por las noches despertaba gritando o amanecía orinado y llorando, pero no me decía nada. Cuando sus papás me lo encargaban, se ponía muy agresivo conmigo. No me obedecía ni me hacía caso, como si estuviera muy enojado conmigo o con sus papás. La trajeron porque no quería comer y vomitaba. Estaba desnutrida, pero además tenía 3 meses de embarazo. ¿Sí? ¿No se escuchó? ¿No se escuchó? No se escuchó. A ver, otra vez. Permíteme, ¿los demás lo escucharon bien? ¿O soy yo la que no tengo bien el...? Yo sí lo escuché bien. Ok, va otra vez, se los vuelvo a poner. Sí, lo escuché bien. Sí, lo ponemos otra vez, a ver. Noté que mi hija con frecuencia tenía moretones en los brazos y las piernas sin razón aparente. Era una alumna permanentemente distraída, que no participaba en clase y se aislaba de sus compañeros. Por las noches despertaba gritando o amanecía orinado y llorando, pero no me decía nada. Cuando sus papás me lo encargaban, se ponía muy agresivo conmigo. No me obedecía ni me hacía caso, como si estuviera muy enojado conmigo o con sus papás. La trajeron porque no quería comer y vomitaba. Estaba desnutrida, pero además tenía 3 meses de embarazo. Ahora sí lo escuchamos todo. Bueno, como madre o padre o tutor o maestro, los que seamos responsables de algunos niños o adolescentes o niñas, es muy importante observar a las reacciones o estar alertas a cómo está reaccionando ese niño, la niña o los adolescentes, porque hay señales, dibujos, su comportamiento, qué no puedo hacer, qué puede hacer, y qué te podemos hacer, buscar apoyo, prevenir, proteger, y tenemos que buscar atención profesional jurídica, médica y psicológica, porque es el momento en ese cuando lo detectamos, ¿sí? Bueno, aquí hay una lista de síntomas que pueden presentar las personas, las niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido una violación sexual. Las consecuencias físicas son hematomas, infecciones de transmisión sexual, desgarramientos o sangrados vaginales o anales, enurisis o encoprisis, que es que se orinen o que no quieran defecar, dificultad para sentarse o para caminar, o un embarazo temprano. Las niñas que están embarazadas a los 11, 14 años no son producto de una relación sexual o de un noviazgo, es producto de una violación. Hay que tomar en cuenta muchas cosas, muchos factores. Las consecuencias psicológicas son varias,
problemas emocionales, problemas cognitivos, de relación, problemas funcionales, problemas de conducta. Los emocionales, miedos, fobias, síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima, sentimiento de culpa, estigmatización, trastorno por estrés traumático, ideación y conducta suicida, autolesiones e irritabilidad. Cuando empecemos a ver que no quieren hacer lo que siempre vienen realizando, cuando ya no se arreglan, cuando dejan de reír, cuando dejan de bailar, son momentos de empezar a poner el semáforo en amarillo para subirlo a rojo y saber qué está pasando, ¿sí? Los problemas cognitivos, conductas hiperactivas, problemas de atención y concentración, bajo rendimiento académico, disminución del funcionamiento cognitivo general, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los problemas de relación son de relación social, menor cantidad de amistades, menor tiempo de juego con iguales, elevado aislamiento social, y problemas funcionales como problemas de sueño que son pesadillas, pérdida de control de esfínteres, trastornos de la conducta alimentaria, quejas somáticas. Problemas de conducta pueden ser la conducta sexualizada, masturbación compulsiva, imitación de actos sexuales, uso de vocabulario sexual inapropiado, curiosidad sexual excesiva, conductas exhibicionistas, conformidad compulsiva, conducta disruptiva y disocial, hostilidad, agresividad, ira y rabia, trastorno y oposicionista desafiante, siempre está desafiando a la autoridad. Características de las personas agresoras. Bueno, los estudios han identificado características de quienes cometen abuso sexual infantil, como se muestran en esto. Se cometen en familias donde se ejerce violencia y donde los estereotipos machistas influyen notariamente en sus vidas. Historias de infancia con presencia de maltrato físico, psicológico, sexual, poca capacidad de empatía, distorsiones cognitivas, consumo de pornografía infantil, trastorno de la personalidad psicópata, porque son personas que no se atendieron en su momento. Bueno, aun cuando el tema es complejo del abuso sexual y requeriríamos de más cursos y de más tiempos para poderlo trabajar, los especialistas recomiendan y considerando las familias en el hogar y en especial la Secretaría de las Naciones Unidas, que se debe de tomar en cuenta la responsabilidad de la educación y el desarrollo de las y los hijos y que aún recae en la familia, aunque tiene que ser en toda en la extensión social, y que el Estado mexicano tiene la obligación de apoyar en esta tarea a las madres y los padres y todas las personas encargadas de cuidado y las niñas. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo para que sepan y conozcan y se pueda tener la prevención de precisamente la violencia sexual en nuestros hijos. Bueno, las Naciones Unidas, la Secretaría General de las Naciones Unidas ha recomendado a los estados que se inicien o mejoren programas de apoyo a las madres, se elaboren programas concebidos especialmente para las familias en estas situaciones y elaborar programas de educación con las madres y los padres, que es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que debemos de saber sobre la violencia de género, de familia o la pareja? Bueno, el círculo de la violencia. El círculo de la violencia es, bueno, ¿alguien lo conoce? El círculo de la violencia es este. Primero estamos en la fase de aparente calma, elevación del conflicto, luego tenemos la fase de tensión o acumulación de tensión, que es el conflicto a resolver, la fase de agresión, que es la explosión aguda o la violencia directa, y la fase de arrepentimiento, promesas de cambio, y la fase de conciliación, que es la reconciliación en la luna de miel, ¿sí? Y así se sigue el círculo de la violencia, o sea, decimos que va a cambiar, nos molestamos, peleamos, nos agredimos y nos reconciliamos y volvemos exactamente a volver a iniciar. Ese es un círculo de la violencia o una escalera de la violencia, perdón. La violencia en la pareja se caracteriza por la presencia de ciclos, lo que significa que vemos patrones o historias que se repiten una y otra vez.
Bueno, en 1979, Leonore Walker describió el llamado círculo o ciclo de la violencia en la pareja, que se compone de diversos momentos o fases, ¿sí? Bueno, es importante aclarar que la violencia abarca todas estas fases. No podemos pensar que solamente aparece durante uno. Los momentos se componen también de lo que ocurre antes y después de la exposición aguda. Bueno, la violencia familiar y de género también viene en la ley definida en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Por su parte, la violencia en la familia es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantenga o hayan mantenido una relación de hecho. ¿Por qué es de esa forma? Porque lo que se quiere tener es el control sobre la mujer, ¿sí? Que la dominación sobre ella, porque, bueno, como lo vimos en los diferentes tipos de violencia que en el video, se trata de que yo sigo siendo el replicador del sistema patriarcal donde me han educado que yo soy el que tengo el control y el poder, ¿sí? Y entonces la mujer tiene que obedecer y tiene que estar a mi disposición, ¿sí? Bueno, de acuerdo al Programa de Acción Específico, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género 2013-2018, nos expone que la violencia familiar y de género es el resultante de un sistema patriarcal hegemónico dominante que implica diferenciales de poder en contra uno y en favor de otro, que es lo que les explicaba, con el fin de imponer comportamientos esperados en función del género o de la edad, y en este caso generalmente es hacia las mujeres, niñas, niños y otro grupo. Esta forma de dominio se encuentra en la estructura de la sociedad y permea en la cultura, los instituciones, comunidades, familias y personas. Por eso es muy importante tener esta mirada y de construirnos y saber que estamos reproduciendo los estereotipos tradicionales que nos han enseñado en nuestra vida. Bueno, cuando una persona está en una relación de violencia, comienza a sufrir cambios de estado y de ánimo, en la percepción que tiene de ella y del mundo, y estos cambios generalmente no son para bien. Desgastan la voluntad de la persona, te van haciendo, te vas haciendo chiquita o chiquito, porque si eres un hombre también, y en ese momento es importante observar y acercarnos, pero también es importante saber cómo nos vamos a acercar, porque no es acercarnos para crear castigos o regaños, es acercarnos para saber cómo podemos ayudar para salir de esa situación. Y, bueno, ¿cuáles son los factores que causan las diferentes formas de violencia? La mayor parte de las relaciones sexuales en condiciones de violencia se presentan después de vínculos motivados por el enamoramiento, puesto que la mayor parte de los factores de riesgo se basan en ideas que se promueven sobre el amor romántico, en particular en las mujeres, ideas que no corresponden a expectativas reales ni viables, además de que se refuerzan estereotipos de género o fomentan la dependencia, la cual facilita la violencia de la pareja. Recordemos que si romantizamos y a las niñas les decimos o les seguimos educando con los cuentos tradicionales donde nos dicen que a la princesa la viene a rescatar un príncipe o un sapo, lo besas y se convierte en príncipe, y te das cuenta que siempre vas a tener estereotipado que va a ser un hombre que va a llegar a salvarte y que va a darte todo y que con un beso, y no les enseñamos o no nos autoenseñamos también, porque también nosotros nos tenemos que educar, y nosotras, a que el amor se construye todos los días, que es un sentimiento que se cuida, que son relaciones sanas, poner límites, y que no es nada más tener sexo, ¿no? Es todo un proceso de enamoramiento de personas, de sus características, de la forma en cómo te trata, de pensamientos, y
sobre todo cómo se acoplan. Entonces, esa parte es importante poderla hablar y poder allegarnos de información para poder saber cómo transmitírsela a los jóvenes y a las jóvenes. La violencia de la pareja, en el caso específico de los adolescentes y la relación sexual, en condiciones de violencia, es decir, la violencia sexual puede presentarse después de haber iniciado la etapa de enamoramiento. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y saber, pues, preguntarles cómo están en su relación. Y como parte de la violencia de pareja que pueden estar viviendo con su misma pareja, sin embargo, en otros casos también puede presentarse en cualquier momento en que se tenga una relación sexual casual. Es decir, ellas también tienen el riesgo de vivir una violación sexual cuando por alguna razón diferente el enamoramiento elige tener un intercambio erótico como un adolescente porque le gusta o simplemente por sentirse dispuesta en el momento de una fiesta. Tener ese acercamiento pero sin desear tener una relación sexual. En esos casos, y dado a la desigualdad de poder y el machismo, la violencia sexual se puede presentar cuando el varón somete al adolescente, obligándole a tener la relación sexual y no entienden que no es un no. Bueno, en este caso es común escuchar donde un hombre y una mujer adolescente inician un encuentro erótico, o sea, un faje, intercambiando solamente besos y caricias, y más tarde, cuando la situación avanza hacia tener una relación sexual, el adolescente se niega con solo deseaba tener el faje, pero el varón la somete y la viola, porque ahora sí le dice, no, pues ahora me cumples, tú empezaste, ahora terminas, ¿no? Y eso es parte de... Si quería que la respetaran, no se hubiera vestido así. Si no quería, ¿para qué empezó? Ella se lo buscó. Una mujercita no hace Pero esas debemos de cosas. tomar en cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos nuestro deseo sexual y también nuestras propias satisfacciones. Y no está malo, simple y sencillamente es saber respetar hasta dónde llegamos y hasta dónde hay que parar porque no quiere la otra persona. Ahora compártanos, ¿han escuchado alguna de estas frases en su entorno cotidiano? ¿Alguna vez? ¿O se lo han contado? ¿No? Bueno, el sistema sexo-género tradicional que va impregnado de machismo lleva a muchas personas a afirmar estas cosas. ¿Y cuáles son los factores causantes de las diferentes formas de violencia? Bueno, desgraciadamente las relaciones sexuales en condiciones de violencia ocurren y afectan la salud sexual y reproductiva de cualquier persona, incluyendo a las y los adolescentes, en particular cuando dan resultado un embarazo. Por eso es importante poner atención a los factores de riesgo. Esos son los factores de riesgo asociados a las condiciones de violencia y pensar en acciones de prevención. Bueno, convivir y permanecer en espacios donde se naturaliza la violencia sexual hacia las mujeres es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la violencia sexual hacia las mujeres se encuentra en ocasiones tan naturalizada que perdemos de vista el hecho de que si una mujer sufre agresión es porque existen dos condiciones fundamentales. Un hombre que siente el derecho de violentar el cuerpo de una mujer y la inexistencia de garantías para la seguridad de esa mujer. El que ocurra una violación nunca será responsabilidad de la mujer, de la víctima, sin importar su conducta, su apariencia. Las violaciones en su gran mayoría exponen a las mujeres a la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual o tener un embarazo. ¿Qué es lo que tenemos como alternativa de acción? Enseñar a las mujeres a cuidarse de una violación es necesario. Pero lo más importante es enseñar a los hombres a respetar el cuerpo de las mujeres desde el acoso callejero, que aunque muchas veces se minimiza, efectivamente es una forma de violencia sexual y desde ahí se empieza a no respetar el cuerpo y a cosificarlo. Los hombres desde niños, jóvenes y adultos deben respetar a las mujeres y deben saber que no tienen derecho a pasar por encima de su derecho a la libertad y seguridad. Bueno, si han ocurrido un ataque, se debe de garantizar atención médica
Y como madres y padres debemos fomentar en nuestros hijos la confianza y la comunicación para hablar con ellos de este tema. Otro factor de violencia es la violencia en la pareja. 1 de 4 mujeres puede ser víctima de violencia sexual por parte de su pareja y hasta 2/3 partes de los adolescentes. 4 de 6 reportan que su primera experiencia sexual fue forzada y la violencia de pareja genera daños a la salud mental, física de las víctimas, en su mayoría mujeres. ¿Cuál es nuestra alternativa de acción? En este caso es indispensable detectar y atender la situación de la violencia de la pareja. Buscar ayuda profesional es lo más indicado y asistir a los lugares donde se dan servicios públicos de salud y los módulos de atención. Los riesgos de vivir trata de personas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esto es algo fundamental, muy básico ahorita, y que tenemos que tener el foco rojo. Las principales víctimas de este delito son las mujeres, niñas, adolescentes y adultas, a las cuales se les obliga a tener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Muchas de estas adolescentes no decidieron dedicarse a esto, sino que han sido enamoradas o seducidas por hombres que se hacían llamar sus novios o esposos, que les prometieron amor y un hogar, pero que en realidad se convierten en sus explotadores. Muchos hombres que se dedican a explotar sexualmente a las mujeres lo hacen engañándolas a través de regalos, buenos tratos, promesas de matrimonio o de trabajo. Lo que hacen es alejarlas poco a poco de su núcleo familiar, generalmente llevándolas a otras partes de las repúblicas u otros países. Otra forma de enganche es el grooming, proceso en donde una persona adulta crea un perfil falso para hacerse pasar por alguien de la misma edad, que atrae a sus hijas e hijos y se contacta con ellos a través de las redes sociales, correo electrónico, chat o videojuegos, incluso por medio de sus celulares. Se ganan la confianza engañándolas para lograr que tomen las fotos de su cuerpo para luego utilizarlas con fines sexuales, ya sea para satisfacerse a sí mismos o para venderlas o intercambiarlas con otras personas que realizan las mismas prácticas. Eso está muy actual ahorita, bueno, todo, pero esto está muy recurrente y es una problemática, porque así es como desaparecen las jóvenes, las niñas de sus casas, y es donde nos damos a la tarea de estar buscando siempre en redes y muchas veces ya no las encontramos con vida. ¿Cuál es la alternativa de acción? Especialistas en esta problemática recomiendan platicar con nuestros hijos, saber para que minimicemos los factores de riesgo, saber qué están haciendo, con quién se están involucrando, con quién hablan, qué es lo que pasa, cuáles son sus intereses, y estar checando. Y si son menores de edad, pues ponerles bloqueos de seguridad a las tabletas o a lo que puedan ver y lo que puedan bajar de las redes, ¿no? Bueno, debemos de estar muy pendientes a los estados de ánimo, ya que si están siendo víctimas de abuso sexual, violencia o chantaje, se presentarán actitudes sintomáticas como, por ejemplo, ansiedad, temor, aislamiento, agresividad repentina. Si notamos además que utiliza en secreto los dispositivos, cierra o cambia de página cuando se pasa cerca, recibe regalos o correos que no identifica o tiene salidas secretas, estas pueden ser señales muy claras de que algo está pasando con nuestros hijos y pueden ser víctimas de trata de personas. Recordemos que es muy complicado recuperar a nuestros hijos e hijas de este lacre social. Otras presiones de tipo social y familiar para unirse a una pareja. Bueno, este es otro factor de riesgo. En algunos lugares se considera que buscar un esposo para hijas adolescentes es lo más apropiado, o incluso lo hacen sin considerar la opinión de la joven, debido a estructuras sociales vinculadas a ideas religiosas, económicas, entre otras. Las mujeres que se casan en estas circunstancias tienen mayores posibilidades de vivir violencia en manos de su pareja y la familia de este. Bueno, ¿cuál es la alternativa a esto? Es decidir el derecho a decidir a casarse está directamente vinculado a sus derechos sexuales y reproductivos. Ese derecho es personal y no es transferible. Es necesario recordar que las personas adolescentes, las niñas, niños también son personas y tienen derecho a decidir, y si no, se están violando sus derechos y se están teniendo violencias hacia ellos y está tipificado. ¿Sí? Entonces, nadie quiere opinar. Okay. Bueno,
Cualquier persona, mujer u hombre, tiene derecho a decidir qué hacer con su propio cuerpo y qué no hacer, ¿sale? Entonces, cuando alguien dice no, es no. Bueno, ¿cómo saber si mi hija o hijo se encuentra en una situación de violencia? Bueno, percatarnos no siempre es fácil, pero sin embargo existen ciertas señales que nos pueden ayudar. Ocultar información sobre la relación de pareja de forma constante, presentar cambios de humor inexplicables o después de estar o hablar con su pareja, la pregunta constante a su pareja su opinión sobre temas que no le competen, tiene peleas o discusiones muy frecuentes o intensas, gritar, llorar, romper objetos, manifiesta malestares físicos como dolor de cabeza, cambio del apetito, de sueño, etcétera, ha bajado su rendimiento académico laboral, ha dejado de acudir a reuniones sociales que solían ser importantes para ella o él, se muestra temeroso cuando hay desacuerdos con la pareja, se muestra muy complaciente con su pareja, ha modificado su forma de ser dejando actividades que antes disfrutaba realizar o amistades que antes frecuentaba. Es muy común que en este síntoma o en este acto se vayan aislando, ¿sí? Se vayan aislando. ¿Y por qué? Porque una persona, un agresor, cuando ve que hay alguien que apoya o que hay alguien que le puede quitar el control, les va quitando todas esas opciones de poderse llevar con alguien como se llevaban antes, porque se pone muy celoso de todo y de todas las personas. Bueno, ante estas dudas, ¿cómo podemos ayudarle? Podemos leer, podemos ver películas, podemos inclusive obras de teatro, vincularnos con personas que manejen temas de prevención, personas que sean más libres en escoger y que tengan mayor conciencia y tratemos de hablar directamente, sin juzgarnos y sobre todo escuchando más que hablando a las jóvenes y a las jóvenes. En caso de que estas estrategias fallen, podemos acercarnos a amistades, como lo habíamos comentado, que tengan mayor información, pero tratando de no invadir la privacidad y expresando que nos interese cómo saber cómo van las cosas, ¿sí? Tenemos que evitar acusaciones si no se tiene toda la información completa, ya que no se puede cerrar el canal de comunicación. Recuerden que si tenemos interferencias porque ellos se sienten agredidos o acusados o que puede venir un castigo, ya no nos van a tener confianza y van a cerrar el canal de comunicación. Ahora, desgraciadamente, ¿qué hacer si mi hijo o hija se encuentra viviendo una situación de violencia? Bueno, siempre va a haber muchos manuales y más en el Estado de México podemos tener muchos manuales, mucha información, pero en este caso, si no sabemos detectar y observar qué es lo que está pasando, pues no sabemos si se está viviendo una violencia, una situación de violencia y no sabemos en este caso cómo poder hablar. Lo indispensable y hay que seguirlo recordando es la buena comunicación, la comunicación asertiva y qué es lo que podemos hacer y cómo podemos abordar este tema. No castigues a tu hija o hijo por lo que le está pasando. Aunque lo justifique o se niegue a dejar la relación dañina a ella o él, es la víctima de la violencia y tiene esos comportamientos como consecuencia de la violencia que sufre. Transmítele la convicción de que salir de una relación dañina es posible, aunque a ella o él le parezca muy difícil o imposible. Anímale emocionalmente y motívale para su recuperación. Busca soluciones a los problemas inmediatos que se plantean. Acompañamiento, comunicación con ella o él, seguridad, etc. Intenta combatir el aislamiento al que la pareja quiere someterla. Estar lo más presentes posible, demostrarle lo importante que es su hijo para ustedes, favorecer que amistades y familiares le llamen o queden en verle. Si ha decidido romper la relación pero tiene miedo, ayúdale a hacer un plan para superarlo. No le fuerces a que termine la relación cuando no está preparada o preparado para ello. Si ha cortado con su pareja, aunque sospeches que es algo temporal, intenta que no se ponga en contacto nuevamente con él o ella. Asimismo, desaconseja a tu hija o hijo que le vea o le hable. No le transmitas noticias ni comentarios de la gente sobre su pareja, ni para bien ni para mal. Averigua si le dio, o si sospecha que su pareja pueda tener, su clave del Facebook, correo electrónico o Twitter,
para ver con tu hija o hijo cómo minimizar riesgos y daños. Aunque les parezca necesario, no le quites el acceso a las redes sociales o al móvil. Va a suponer mucho más un castigo que una protección. Explícale el ciclo de la violencia para que aprenda a verlo en su relación y la fortalezca para resistir las estrategias de manipulación. Convéncele de que su bienestar y su seguridad física y psicológica es tu único interés y que debe ser también su prioridad. Aunque te diga que no se lo cuentes a nadie, debes buscar ayuda profesional para saber qué se puede hacer en su situación. Plantéale que existen recursos a su alcance para ayudarle en su situación. Convéncele de acudir a especialistas que conocen su problemática. Apoya sus decisiones si te parecen positivas y desaconseja las que no lo parezcan, pero no tomes decisiones por ella o él, excepto en caso de riesgo. Aunque no sea la primera vez que te cuenta lo que le pasa o te pida ayuda, para luego mantenerse en la relación de pareja dañina o vuelva a ella, no te desanimes ni la rechaces. Esas idas y venidas son parte del proceso y te necesita con la misma entrega todas las veces. Bueno, ahora, ¿qué pasa si mi hija o mi hijo es quien ejerce la violencia? Desgraciadamente también es eso. Bueno, una reflexión importante de la violencia que se promueve en los hombres, porque la violencia se promueve mucho entre hombres, es que un hombre nunca se raja si le cantan un pleito, tiene que pelear. Es el hecho de que hay un círculo de violencia entre los hombres. La violencia que reciben de otros hombres, la violencia hacia sí mismos, la violencia que ejerce hacia otros hombres, y está muy vinculada con la violencia que se permite ejercer hacia las mujeres. Por eso está muy normalizada, porque entre hombres se acepta, ¿sí? Una de las formas más comunes de violencia son los celos como pretexto para controlar o lastimar a la pareja, independientemente del motivo que se dé para explicar sus actos violentos. Nada justifica el hacer daño a otra persona. Bueno, para evitar la violencia que se promueve en los hombres es necesario hablar desde la adolescencia. Es importante enseñar a los niños y a las adolescentes a respetar a todas las mujeres como seres humanos con derechos, a no justificar sus actos violentos y a que se responsabilicen de ellos. En la adolescencia se tienen mayores posibilidades de erradicar los comportamientos violentos. Recordemos que estamos en nuestro proceso de identidad, ya que es una etapa de aprendizaje donde la socialización puede servir positivamente para reconocer que existen muchas maneras de ser hombre y que de algunas de ellas no incluyen la violencia hacia las mujeres. Si el chico a su cuidado o nuestro hijo ejerce violencia contra su pareja o es violento o violenta por su pareja, busque orientación en los servicios especializados de atención a la violencia familiar en los servicios de salud. Bueno, ¿y cómo detectamos la violencia en el noviazgo? Vamos a ver este video, por favor. Lo adelanto porque es algo de introducción. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es José Alfredo. Hoy vamos a platicar sobre cómo identificar algunos signos, algunos síntomas de violencia en las relaciones de noviazgo. Hemos pensado que la violencia es una característica específica de las relaciones de pareja establecidas o de alguna manera más formalizadas, y sin embargo también las relaciones de amistad y o noviazgo pudieran verse permeadas por este componente en la convivencia. Los griegos solían decir que a la hora de establecer un vínculo, el que fuera, en las amistades, en los noviazgos, en los lazos familiares, lo importante era que no se generara angostura en el pecho. En realidad están preocupándose por reducir la angustia. Cuando te sientes angustiado, lo sientes en el pecho, lo sientes en el corazón. Y un vínculo, el que sea, no es para experimentar desde esta angostura, sino para vivenciarlo desde la plenitud y desde la responsabilidad. Construir vínculos sin violencia nos va a llevar a cuestionar incluso la manera como hemos estado socializando y naturalizando la violencia. Es tan fácil que la gente se sienta identificada con síntomas de maltrato que cuando alguien le trata bien, duda. Inmediatamente piensa, ¿qué me va a pedir a cambio? ¿Por qué me está tratando bien? Si siempre estamos tan acostumbradas al maltrato.
y legitimamos el ejercicio de la violencia en nuestros vínculos a través de lo que solemos llamar el juego. Es que está jugando, es que me lastima porque me quiere, es que me llama todo el tiempo porque le preocupo, sin advertir que es un mecanismo de control y de dominio. La Organización Mundial de la Salud diría que violencia es todo acto u omisión con la intención de controlar y dominar a la otra persona. Uno no podría encontrar explicación, una no podría encontrar significado al control y al dominio en un acto de omisión. Pero si pensamos en las veces que ignoramos a la otra persona cuando convivimos con ella, si vamos juntos a la escuela, si comemos, si desayunamos, pero no le hablo, estoy cometiendo un tipo de violencia que es igual de contundente y yo no necesito ni gritarle, ni pellizcarle, ni insultarle. No necesito hacer uso de la violencia explícita. Lo único que necesito es ser omiso. Y en ese acto de omisión, como hay la intención de controlar y dominar a la otra persona, es un mecanismo de mucha violencia. Los juegos, la socialización, no tienen por qué legitimar el maltrato. Y como cuidadores, como padres, madres, adultos responsables de acompañar el desarrollo, el crecimiento de nuestros hijos e hijas, habrá que estar pendiente de ciertos signos, de ciertos síntomas, como pudieran ser alteraciones en la manera en que están comiendo, manifestaciones de ansiedad, manifestaciones de miedo, de repente no querer asistir a la escuela, o estas manifestaciones de ansiedad que llevan incluso a limitar o a alterar los hábitos o las conductas de convivencia. Son de alguna manera mecanismos frente a los que necesitamos tener otros ojos, promover de manera permanente en ellos y en ellas un aparato crítico, un pensamiento que les permita por lo menos cuestionar si la manera como se están vinculando les está nutriendo o si obedece más a un concepto conocido como el amor romántico, un amor idealizado que suele legitimar las prácticas de maltrato. Esto se vuelve sumamente peligroso. Pero como yo no puedo andar por la vida poniendo biombos a mis hijos e hijas, lo que sí puedo es promover permanentemente un pensamiento crítico que les lleve a distinguir de qué manera construir sus relaciones, sus vínculos. Esto, en cuanto a algo que te nutre o algo que te hace daño, es una decisión que les corresponde solamente a ellos, pero que yo puedo acompañar. Uno debe quedarse en aquel vínculo, en aquella relación donde más se ría. Si estás llorando más que riéndote en el vínculo en el que estás construyendo o depositando mucha energía en tu vida, lo más probable es que no sea un vínculo en el que estés nutriéndote. Habrá que construir desde otros conceptos, desde el buen trato, desde la risa, desde el juego, desde la responsabilidad, la manera como nos vivimos hombres y mujeres, adolescentes, en esta cotidianidad. Bueno, ahora sí, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Comentar? ¿Decir? ¿Nadie? Creo que se salió la mayoría de hombres. Pero bueno, es importante saber toda esta información porque precisamente ese es nuestro constructo y es la forma o el llamado de decir basta hacia la violencia y nuestro compromiso social de poderla erradicar, porque no es detenerla, es erradicar. No queremos ningún tipo de violencia hacia las mujeres y sobre todo a los niños, a las niñas y adolescentes. Mi nombre es Erika Salinas Valadez. Les recuerdo que se pueden acercar al municipio de Tlalnepantla de Vaz. Ahí están los números telefónicos. Este proyecto es Voceras por la Igualdad y les agradezco su atención y a la compañera Dana que nos apoya en toda la parte técnica. Por mí es todo en este día. Espero poderles ver mañana. Gracias. Bonito día. Gracias. Y gracias, Ivonne. Muchas gracias lo que dices. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día.